Buenas tardes, mi nombre es Jesús Quijano y a continuación le vamos a hacer lo que es un análisis y una explicación sobre lo que son señales PPM y PWM de modulación y modulación. Vamos a hacer el estudio de 3 circuitos en lo que es la materia de Laboratorio de Comunicaciones Analógicas, práctica número 4. Estamos en presencia del primer circuito, el cual nos va a otorgar una señal PPM y una señal PWM, sabiendo que la señal PPM es aquella en la que la amplitud y la frecuencia siempre es la misma, sabiendo que lo único que varía es su posición en el tiempo. Es decir, la anchura de la señal va a ser la misma siempre, o sea, va a ser fija. Lo único distinto va a ser la posición que se presenta en nuestro osciloscopio en tiempos diferentes. Mientras que la señal PWM, que es posición por ancho de banda modulado, esta nos lleva a determinar cuánto dura una señal en un estado lógico alto y cuánto dura una señal en un estado lógico bajo. Depende del tiempo o las características que le otorguemos al circuito. Ya he explicado lo que es PPM y PWM, señalamos aquí a dónde está conectada la señal PPM, que está conectada al canal A de nuestro osciloscopio, mientras que la señal PWM está conectada al canal B, al azul, de nuestro osciloscopio. Ahora prosigamos a reproducir la señal en el osciloscopio. Bueno, a continuación tenemos lo que es el estudio o la reproducción de nuestro circuito en el osciloscopio. Aquí vamos a observar el comportamiento de la señal PPM y la señal PWM, en donde la señal amarilla es la PPM y la señal azul es PWM. Ahí la característica que representa la señal amarilla, que es la PPM, es lo que les explicamos anteriormente, donde la amplitud y la frecuencia siempre es la misma, lo único que varía es su posición en el tiempo, es decir, no va a ser directamente proporcional, vamos a ver en diferentes momentos determinados posiciones diferentes. Mientras que en la señal azul, que es la PWM, observamos lo que es la altura y su posición alta y su posición baja, la característica en lo que nos está dando lo que es su voltaje, en la que está trabajando y en lo que está trabajando su tiempo determinado. Muchas gracias. Seguidamente vamos a continuar con lo que es el análisis del segundo circuito. Ya habiendo realizado el estudio del primer circuito en el que nos pedían realizar la modulación, ahora en este nos piden realizar una de modulación y llegar a la saturación del componente 1496. Vemos nuestro circuito aquí en la práctica, el cual está compuesto por una señal, todo su sistema. Está compuesto por 3 amplificadores y varios filtros para llegar al fin, que es volver a tener nuestra señal demodulada. Como podemos observar, en esta señal pasa por el primer potenciómetro, por el primer amplificador, el cual tiene un potenciómetro, lo que lo hace funcionar y realiza que la señal varíe y sea distinta, ¿verdad? De aquí la lleva al segundo amplificador, la cual desfasa la señal que ya anteriormente trabajó, o sea, en inversa, ya que no está compuesto por un potenciómetro, por eso realiza este trabajo. Y por último, llegamos al último amplificador, valga la redundancia, al último amplificador, la cual vuelve a desfasar la señal y tenemos la señal de entrada o la señal original nuevamente.
Luego pasa por varios filtros y bueno, vamos a lograr lo que es la saturación y observar la demodulación de la señal ya estudiada. Cabe resaltar que el potenciómetro puede ser graduado al porcentaje al cual lo queramos utilizar. Vamos a continuar con lo que es la reproducción o a observar en el osciloscopio cómo se comportan las señales ya nombradas. A continuación vamos a proseguir con lo que es el análisis y el estudio o la reproducción en nuestro osciloscopio de nuestro segundo circuito, en el que podemos observar en la señal amarilla que estamos en presencia de una señal ppm, que es lo que podemos concluir debido a lo ya estudiado. ¿Por qué? Porque tenemos que la amplitud y la frecuencia siempre va a ser fija, lo único que nos va a variar es su posición en el tiempo. Es decir, su ancho, como ya lo explicamos anteriormente, no varía, lo único que varía es su posición en el tiempo. Mientras que en la señal azul, en el canal B, tenemos lo que es la señal PWM, donde tenemos lo que es su posición por ancho de onda modulado, en la que no nos varía su ancho, sino que vamos a estudiar lo que es su posición en el alto de la frecuencia y en lo bajo de la frecuencia. Y por último, tenemos lo que es uno de los objetivos de este análisis, que era lo de la demostración o de llegar a saturar lo que es el componente de 1496, donde son señales muy pequeñas, voltajes muy mínimos, en lo que podemos observar una leve onda senoidal cuando variamos nuestro volt division. Ahí la determinamos o la podemos observar muy pequeñamente. La regresamos a su posición natural y no se magnifica, o sea, no se logra observar con claridad. Aquí llegamos a lo que es la saturación del componente que nos propusieron. Continuamos con el último circuito. Bueno, finalmente tenemos lo que es nuestro tercer circuito, el cual lamentablemente no lo vamos a poder llevar a cabo su representación en el osciloscopio debido a que ha aparecido un error en el sistema, no se me quiere reproducir. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.